Buenos días, Amén, nuevamente me hermano. presento. Mi nombre es Sofía Monge, pertenezco a la iglesia de Facatativá, sirvo en la iglesia y bueno, el día de hoy tengo el gusto y el honor de compartir la palabra de Dios. Bueno, el tema que yo escogí para este devocional es acerca de la voluntad de Dios. Les confieso que es una palabra que me ha hablado, que ha tocado muy fuerte mi corazón porque han pasado situaciones en mi vida y sé que han pasado situaciones en su vida en las que a veces nos confronta la voluntad de Dios, a veces no es fácil aceptarla, pero entiendo también que Dios es bueno y que Él permite que las mejores cosas pasen para sus hijos. En este devocional, la verdad, a modo personal, no me gusta mucho como compartir sucesos o situaciones de mi vida, pero como les digo, son cosas y la voluntad de Dios es algo que ha tocado tanto mi vida que a lo largo de esta palabra voy a tocar ciertos aspectos o situaciones que a modo personal he tenido, las cuales me han permitido que esa voluntad ha sido buena, ha sido agradable y ha sido perfecta. Primero quiero empezar por definir qué es voluntad. Y dice que conocemos como voluntad la forma en que alguien se dispone para tomar decisiones, para elegir caminos o para determinarse en el momento de ejecutar una acción. Sabemos que siempre hay dos opciones y cada opción tiene diferentes consecuencias. Entonces, siempre para nosotros poder tomar una decisión o siempre para que se decida alguna de las voluntades existentes, debemos mirar cuáles son esos pros y esos contras. Debemos mirar cuál es ese valor, costo-beneficio, perdón, y qué es lo que mejor trae a nuestra vida. Sabemos que lo mejor que trae a nuestra vida es esa voluntad de Dios, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. A veces esa voluntad es muy confrontada con la nuestra y pasa muchísimo, pero debemos entender que Dios sabe cuál es ese camino recto y perfecto para sus hijos. Así que yo tomé Santiago 4:15, que dice: en lugar de lo cual deberáis decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros como hijos de Dios debemos tener presente que no son nuestras decisiones, que no son nuestros planes y que estas cosas se harán según el deseo y el plan de Dios para nuestra vida. Como lo decía anteriormente, a veces nuestros deseos van encaminados hacia otro lado, van encaminados hacia otras circunstancias, hacia otro plan, pero Dios ya ha trazado una línea, Dios ya ha hecho ese propósito para nuestra vida. Nosotros estamos en ese camino de entender cuál es ese propósito, por ende nos es difícil a veces entender o saber en cierto cuál es esa voluntad de Dios, pero el deseo que hay en el corazón de Dios para sus hijos, siempre nos tengámoslo muy presente, que es lo mejor. Él quiere siempre lo mejor, porque sabemos que también todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las situaciones, todas las dificultades, todas las pruebas que pasamos son para que nosotros podamos crecer tanto como personas, pero para mí lo más importante es de esa forma en cómo crecemos espiritualmente. Yo encontré, con base en mis conocimientos, dos maneras de conocer la voluntad de Dios. Una es la palabra o ley y la otra es el propósito y el amor. Así que empezaré a hablar acerca de la palabra o la ley. Miren que esta es como mucho más fácil de entender porque son esos estatutos, es lo que está escrito. Allí Dios nos muestra lo que quiere hacer, lo que Él quiere establecer, lo que Él ordena. Deja clara la manera en la que Él quiere que nosotros como sus hijos vivamos. Establece todos sus principios. Estos son claros y se muestra la voluntad de Dios hacia todos. En la palabra, en la Biblia, encontramos de forma más colectiva lo que Dios quiere para todos sus hijos, lo que Él ordene para todos sus hijos, cómo quiere que nosotros nos portemos en la tierra, lo que Él quiere hacer con nosotros como sus hijos, pero repito, es de forma más colectiva. Así que, primero, como ejemplo, cito los mandamientos. La voluntad de Dios es que nosotros cumplamos estos mandamientos, porque Él sabe que si cumplimos estos mandamientos nos ayudan a crecer, primero espiritualmente, pero también persona de una forma absolutamente grande. Por ejemplo,
Si nosotros honramos a nuestros padres, sabemos que tendremos largos días en la tierra y estos días serán prósperos. Sabemos que si nosotros matamos, hay una consecuencia tanto en las cosas de Dios como en las cosas, en los temas jurídicos. Así que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si Dios nos dice no matemos, es porque primero, pues obviamente no podemos acabar con la vida de alguien, pero también si cometemos esta acción, traerá varias consecuencias hacia nuestra vida. También vemos en 1 Pedro 3:17 que dice, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos, entonces Él por eso nos deja estos estatutos, porque sabe que si cumplimos estos estatutos nos irá bien en la tierra y impartiremos el bien hacia nuestros hermanos. El segundo es en base al propósito y el amor, entendiendo su voluntad con base a nuestro propósito y el amor que Él tiene para nosotros. Entender esta voluntad se hace un poco más compleja porque ya deja de ser amor colectivo y se convierte en algo más individual. Es lo que Dios ha establecido para cada uno, lo que Dios establece para mí, lo que Dios establece para mi hermano. Se encamina hacia esa línea que Él tiene trazada. Para comprender esta voluntad es algo más complejo porque a veces se actúa o Dios actúa de la manera en que nosotros esperamos. Entonces, como les dije, voy a contarles ciertos acontecimientos de mi vida en los cuales he visto esto realidad. Resulta que Dios durante toda mi vida me había prometido que Él me iba a regalar mi universidad. Toda mi vida yo soñé con estudiar medicina. Yo ya me veía siendo médica y pensaba a mi forma de ver que era lo mejor que me podía pasar. Me presenté en muchas universidades, me presenté en la Universidad Nacional, pasaba a muchas cosas menos para medicina. Me presenté en la Universidad de Antioquia, pasaba para otras cosas, pero nunca pasé para medicina. Me gané una beca con la gobernación, pero extrañamente el monto que la gobernación daba no me permitía estudiar medicina. Y miren que les confieso que aunque yo siempre quería y en mi deseo estaba estudiar medicina, en mi corazón siempre estaba como ese sentir de que yo debería estudiar derecho. Cuando yo dije, mira Señor, voy a estudiar derecho y que se haga tu voluntad, que si tú quieres entraré, si no quieres entenderé. Cuando decido tomar esa decisión, las cosas se dan súper rápido de un momento a otro. Entonces, es eso, como es a modo individual, a veces es más difícil entenderlo, pero sabemos que cuando decidimos optar por esa voluntad de Dios, las cosas se dan de un momento a otro. Dice la palabra en Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que me llamó mucho la atención y dice, cada uno tiene una forma de ser y de existir completamente distinta. Muchas veces nosotros estamos muy pendientes de qué pasa con mi hermano, que mi hermano tiene, mi hermano hace, mi hermano crece como persona, crece económicamente, a él se le abren puertas de bendición y nos quedamos en la vida del hermano, nos quedamos mirando en tan chévere lo que mi hermano tiene y a veces dejamos de trabajar por ese propósito que él ha trazado para nosotros. A veces decimos como, es que la voluntad que Dios ha tenido con mi hermano ha sido mejor. Y a mí me gusta mucho un libro y lo voy a citar, y es el libro y la vida de Job. La verdad, Job para mí ha sido muy difícil, porque ha sido un libro que Dios me regaló el año pasado, en un ayuno de 3 días. Yo termino este ayuno y empieza a pasar en mi vida una serie de situaciones completamente difíciles. Mi mamá empieza a enfermarse y durante todo el año 2019 en mi vida está Job. Y algo que me confrontó y algo que en su momento no entendí fue la forma en que Job aceptó la voluntad de Dios. Y yo hice un paralelo con la vida de Job y con mi vida. Y algo que no era igual a la vida de Job y a la mía, era la forma en que Job aceptó esa voluntad de Dios. Para mí, aceptar la pérdida de mi mamá me ha costado. Y hasta hace poco tiempo empecé a comprender
que Dios todas las cosas las hace porque tiene un propósito, porque si la voluntad de Dios así fue, debo entenderla y debo comprenderla. Pero miremos la vida de Job. A pesar de que a Job, por decirlo así, su mundo se cayó en un segundo, él siempre estuvo creyendo que Dios iba a restituir. Y en medio de esa fe y de esa creencia a que Dios iba a restituir, podemos ver que así lo hizo. Y en los últimos capítulos de este libro, Dios restituyó al 100%, le dio lo mejor, porque Job fue una persona recta, porque Job en medio de la prueba actuó de una forma adecuada. Así que debemos de dejar de quitar de nuestro foco de atención al hermano y empezar a enfocarnos hacia nosotros mismos, hacia esa voluntad que Dios tiene para mí, que estoy seguro que esa voluntad es lo mejor. Dios nunca se equivoca y a veces cometemos ese gran error de pelear contra Dios. Nosotros en nuestro léxico y en nuestra mentalidad siempre tenemos el por qué. Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al prójimo? ¿Por qué? Y estamos tan cegados en ese por qué que no pensamos en que realmente existe un para qué. Y yo esta mañana le hago una invitación. Y es que nos quitemos y saquemos de nuestro léxico completamente ese por qué. Y hagamos parte de nuestro hábito y de nuestra vida ese para qué. Para que Dios hace las cosas. Sé que Dios hace las cosas para que nosotros lleguemos muy lejos. Y retomo esa historia que les contaba de mi decisión de qué carrera estudiar. Y de pronto sabemos que el campo de la medicina es un poco difícil para conseguir empleo, y un buen empleo es algo muy reñido. Y miren, o sea, de verdad que aquí es donde yo confirmo que la voluntad de Dios es lo mejor para mí. Llevo hasta ahora mi 4º semestre de Derecho y Dios ya está empezando a abrir puertas de empleo. Empleos como muy grandes para hasta ahora el semestre que estoy cursando. Pero sé que así como Dios estableció lo mejor para mí, Dios establece lo mejor para usted, porque usted y yo somos hijos de Dios. Aceptando la voluntad de Dios. Sabemos que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A veces la voluntad que Dios establece no es la que esperamos, pero debemos entender que todas las cosas nos ayudan para bien. A veces decimos, ¿por qué Dios permite que nos pasen tantas pruebas? ¿Por qué Dios permite que tengamos tantas dificultades? Y he entendido eso. He entendido que esas cosas nos ayudan para crecer. Que a veces nos enfocamos, es que, ay, Dios me pone tantas pruebas, pero no nos enfocamos en, gracias a esas pruebas, hoy soy quien soy. Gracias a esas pruebas he podido trazar mi testimonio y gracias a esas pruebas trazaré mi futuro. Gracias a esas pruebas, gracias a lo que Dios ha permitido, he podido ver su mano en mi vida, he podido ver su respaldo en mi vivir, en los que me rodean, en mi familia, en mi iglesia. Voy a citar 3 ejemplos. Sé que si citaría todos los ejemplos sería un devocional bastante largo, pero voy a citar 3 ejemplos muy importantes y muy especiales de vida de personas que están escritas en la Biblia, que aunque les costó a veces entender esa voluntad de Dios, se guiaron y siguieron ese camino. El primero es Jonás. Sabemos que Jonás se rehusaba a cumplir esa voluntad de Dios, la cual era que él fuese a Nínive para darle esa palabra para que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Entonces, aunque Jonás se rehusaba a cumplir, aunque Jonás se llenó de miedo, aunque Jonás también incluso llegó a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no escoge a otra persona para que vaya a Nínive? ¿Por qué se fijó en mí? Dios, en medio de todos sus defectos, en medio de todas las faltas que podía cometer, Él se encargó de que ese propósito se cumpliera, de que esa voluntad que Dios tenía en la vida de Jonás se realizara. Ninguno, como hijos de Dios, podemos escapar de esa voluntad. Siempre debemos obedecer lo que Él demanda. Sabemos que en la Biblia nos habla de un libre albedrío.
que nosotros podemos decidir, como decía al principio, hay dos opciones siempre en todo, a lo largo de nuestra vida vamos a tener dos opciones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Decido esto o decido lo otro? Pero si nosotros, como hijos de Dios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios y no la cumplimos, si no cumplimos esta voluntad, probablemente terminamos en fracaso, probablemente terminamos en prueba, probablemente terminamos en una dificultad que incluso de pronto no estaba establecida para nuestra vida, sino que como consecuencia de no cumplir esa voluntad de Dios, pasan cosas extraordinarias, las cuales sí o sí nos vuelven a encaminar ese camino. Y vemos la vida de Jonás. Él tomó la decisión de no obedecer a Dios, y vemos todo lo que pasó en su transcurso, donde él es arrojado al mar, es tragado por un pez gigante, donde él tiene que arrepentirse y decirle a Dios: ok, Señor, yo obedezco lo que tú haces y lo que tú tienes trazado para mí. Y de esta forma fue en la que Jonás pudo salir de esa dificultad y poder salir del estómago de ese pez. Entonces, miremos tenemos que pensar y analizar cuál es ese pez que nos tiene atrapados, y pedirle perdón a Dios y decirle: ok, Señor, cumplo tu voluntad. La segunda persona es Moisés. A pesar de que Moisés tuvo miedo y se sintió incapaz por cumplir con la gran responsabilidad de sacar a su pueblo de Egipto, Dios siempre lo respaldó porque así fue su voluntad. Sabemos que cuando Dios le dijo a Moisés como: tú vas a sacar a mi pueblo de esclavitud, él puso miles de pretextos. Él siempre le dijo como: Señor, yo no hablo bien, no me expreso bien, porque yo... Pero Dios, esa era la voluntad de Dios. Dios ya tenía trazado ese propósito. Y vemos la forma tan grande y tan sobrenatural en que Dios respaldó a Moisés, porque esa había sido esa voluntad. La tercera persona que veo es Jesús. Mateo 26:39 dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Sabemos que Jesús obviamente es hombre y tuvo temor, porque sabía cuál era ese propósito, porque sabía que iba a morir en una cruz, pero que todo esto iba a ser para la redención de nuestros pecados. A pesar del temor que tuvo Jesús, él nunca escapó. Él obró conforme a esa voluntad de Dios. Y gracias a esa voluntad de Dios y gracias a esa obediencia que tuvo Jesús, nosotros tenemos la redención. Nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Encontré 5 beneficios que hacen o que tenemos al momento de cumplir la voluntad de Dios. El número 1, me convierto en hijo de Dios, lo encontramos en Juan 1, del 12 al 13. El número 2, Dios me escucha y concede mis peticiones, la encontramos en Juan 9:31. Número 3, Dios nos hace libres, la encontramos en Gálatas 1, del 3 al 4. Número 4, nos convertimos en siervos de Cristo, y la encontramos en Efesios 6:6. Número 5, encontramos una santificación, y lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4 al 3. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Nosotros a veces pretendemos que la voluntad o el conocer la voluntad de Dios nos llegue ya, el Señor nos ilumine y conozcamos esa voluntad, pero realmente esto tiene un trabajo. Requiere practicar disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el adorar y un estudio dedicado de la palabra. Si nosotros no tenemos una buena comunión con Dios, de verdad que es muy difícil. Primero conocer la voluntad de Dios, y es aún más difícil que después de que nos pasen ciertas situaciones por haber tomado malas decisiones, podamos comprender que la voluntad de Dios era distinta, que nosotros hicimos algo completamente distinto a lo que Dios quería y por eso tenemos tal consecuencia. Así que para poder y para llegar a evitarnos muchas veces muchas dificultades, muchas consecuencias,
es tener una vida de oración estable, una vida de ayuno, una vida de búsqueda inalcanzable en la palabra. Allí entenderemos la voluntad de Dios y no creo que seamos tan testarudos de, aún conociendo la voluntad de Dios, hacer todo lo contrario. Sabemos y llevamos una vida de cristianos, así que al principio como bebés espirituales, de pronto cometimos muchísimas errores y tuvimos su consecuencia en su momento. Pero ahorita como ya creyentes y conocedores más de la palabra, sabemos que si no cumplimos esa voluntad de Dios, tendremos consecuencias que en su momento no nos podrán agradar. Dios desea que conozcamos su voluntad. Lo vemos en Efesios 1, del 9 a 10, y dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo, también las que están en la tierra. Vemos que Dios desea grandemente que podamos conocer esa voluntad para que podamos lograr y cumplir ese propósito que Él ha trazado en nuestras vidas. Entonces, como les decía anteriormente, para conocer su voluntad debemos llevar realmente una vida recta, espiritual, con Dios. Debemos tener esa relación con Dios firme, estable, una relación sólida, el creer que lo que Dios quiere y establece para nosotros es lo mejor. Y dice, todas las cosas las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Dios está pendiente y sabe cada uno de nuestros deseos, cada uno de nuestros anhelos, pero sabe que más que nuestros anhelos es importante que sobre cualquier cosa nosotros estemos bien. Todas las cosas nos ayudan para bien, pero el Señor sabe que si alguna de las decisiones que vamos a tomar nos llevan por un camino que nos desvía de ese camino de Dios, Él pone todas las barreras posibles para que esa decisión no se cumpla y no se ejecute. Estemos preparados para la forma de actuar de Dios. Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos. A veces decimos como, tengo la autoridad suficiente de tomar las decisiones de mi vida y nadie se mete. O a veces tocamos mucho con esa voluntad que Dios hace. Pero solo les digo, hermanos, preparémonos, porque a veces Dios obra de una forma, yo lo veo como de una forma loca, de una forma inesperada, pero Dios es Dios. ¿Y quién es usted o quién soy yo para refutar lo que Él ha hecho o lo que Él hace en nuestra vida? No somos nadie, sabemos que Él es el Supremo y esa es mi invitación, el prepararnos para actuar para la forma en que Dios quiere que nosotros actuemos. Preparemos para ese actuar de Dios, porque no somos nadie para refutar esa buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y que es perfecta. Listo, hermanos, esa es mi palabra de hoy.